Entonces, continuando con el avance de la materia, pasamos a este segundo tema. Existen dos tipos de organizaciones, fíjense, las organizaciones formales y las organizaciones no formales. Y existen diferencias claras entre estos dos tipos de organizaciones. Si se fijan, por ejemplo, las organizaciones formales son universidades, bancos, mutuales, institutos, colegios, guarderías, todos esos tipos de empresas son organizaciones formales. ONGs, fundaciones. Las organizaciones no formales básicamente son un grupo de amigos, puede ser una pandilla, puede ser que, digamos, estás yendo a un partido de básquet como público y de pronto espontáneamente se forma una barra también. O puede ser que, digamos, estás yendo a un concierto y de manera no planificada forman en ese momento un grupo de fans, ¿no? Entonces que hacen un letrero o que van a gritar y van a ayudar, van a impulsar al cantante. Entonces, fíjense, las organizaciones formales tienen metas planificadas. Generalmente las organizaciones no formales, la mayoría de sus metas no son planificadas. Por ejemplo, tú estás con tu grupo de amigos y uno de ellos te dice, he visto que hay una película interesante en el multicine, iremos mañana. Estamos empezando el semestre, no hay muchas tareas. Entonces no es algo planificado, es algo que espontáneamente se le ha ocurrido a un miembro de la organización no formal. En cambio, para realmente que funcione una organización formal, su meta tiene que ser planificada. Su origen debería ser planificado. Cuando no es planificado el origen de la organización formal, no suele durar mucho tiempo. O sea, pasan unos 5 o 10 años y entra en quiebra la organización formal. Entonces, para hacer una organización formal, entonces lo ideal es que haya un estudio de mercado. Si voy a poner, por ejemplo, una farmacia como organización formal, debería ser un estudio de mercado. ¿Dónde hay más hospitales? Y por donde hay esos hospitales, ¿hay muchas farmacias? No. Si tal vez no hay, entonces podría ser un buen negocio, un negocio adecuado, pues que yo haga mi farmacia ahí. Fíjense, en esta época de pandemia, entre las organizaciones que han recibido más dinero están las farmacias, los laboratorios privados. Entonces, hacer un estudio de mercado es una maravilla. Pero en las organizaciones no formales no has sido tan selectiva o selectivo para escoger inicialmente a tu grupo de amigos. No les has tomado una prueba para saber si te conviene o no ser tu amigo. Simplemente has visto a esa persona y te ha parecido buena persona, simpática, te llevas bien a nivel conversacional, tienen algunas metas en común, ideas que comparten y ya está. El origen, ¿ya? Entonces, también las sanciones son diferentes. ¿Qué pasa cuando te peleas con tu amigo? Tal vez simplemente no le hablas. Lo sacas de tus amigos del Facebook, lo bloqueas en el WhatsApp y en las otras redes sociales y punto. Ya está. En cambio, si en la organización no formal, en la organización formal, perdón, las sanciones son diferentes. Idealmente, primero tu jefe inmediato superior te va a decir, no estás haciendo bien tu trabajo. Necesito que mejores, que prestes más atención a tu trabajo. Si no haces caso a la llamada de atención, dependiendo de la empresa, si no haces caso a la llamada de atención verbal, entonces ya te van a mandar un memorando. Después probablemente te manden una multa y finalmente si sigues sin hacer caso, entonces te despedirán. Pero fíjense, en cambio, en
en las organizaciones no formales es mucho más social la sanción. Entonces, le pueden hacer la ley del hielo, le pueden hacer acoso, bullying, le pueden hacer en esa organización no formal. En la organización formal también puede haber, pero no es tan común ese tipo de sanciones. Teóricamente, en la organización formal se asciende por competencia. Entonces, te harán un examen, cada cierto tiempo te harán un examen teórico y un examen práctico para ver si realmente mereces ascender de puesto. E incluso, dependiendo de la organización formal, pues podrán premiarte y mandarte, digamos, a estudiar una beca, dependiendo de tu puesto de trabajo, ¿no? Entonces, o te pueden premiar, digamos, con un curso en el CBA o en algún otro lugar, digamos, en el Royal English, te pueden premiar por tu trabajo, dependiendo del puesto de trabajo y de la importancia, digamos, del premio. Lo ideal es, pues, que el premio tenga una relación directa con tu función de trabajo, en la mayoría de los casos, o que realmente ese premio pueda influenciar positivamente. Hay organizaciones, por ejemplo, hoteles, digamos, ¿no? Que a veces regalan como recompensa, por ejemplo, por el buen trabajo de su empleado, a veces regalan días libres o a veces regalan fines de semana para que puedan estar con su pareja, con su familia. Depende de la organización. En cambio, en la organización no formal suele haber una lucha de poder, pero también así es el ascenso y el descenso. O sea, un día en tu grupo de amigos tú puedes estar como la tesorera o el tesorero, pero te equivocas en las cuentas o haces las sumas y las operaciones matemáticas de manera muy lenta y al día siguiente puede ser otra persona la que se encargue del dinero. En cambio, en la organización formal, como les decía, es diferente. Los canales de comunicación son programados en la organización formal. Por ejemplo, si yo tengo alguna dificultad con alguno de ustedes, entonces lo ideal es que me comunique con ustedes y decirles, no, no me convence cómo has hecho tu tarea, o no me convence lo que no participas, o qué está pasando contigo que no asistes a clases, pero tiene que haber una comunicación programada. Pero si, digamos, alguno de ustedes hace algo que no me convence, digamos, no asiste o asiste muy tarde a clases o genera indisciplina, pues no puedo comunicarme de manera irresponsable directamente con la rectora de la universidad. No, tiene que haber un conducto regular de comunicación. Igualmente, si, digamos, ustedes tuvieran alguna dificultad con algún docente que, digamos, no sube las tareas a tiempo, no corrige los exámenes o no les gusta su método de enseñanza, no es correcto que directamente se quejen a la rectora o que se quejen al portero, digamos, de la universidad. No, lo correcto es que le hablen con educación, o sea, se comuniquen con educación con su docente y le digan, tengo esta situación y ya está. ¿No? O sea, por ejemplo, que yo me acuerdo en el anterior paralelo, una de mis estudiantes levantó la manito en el Zoom y dijo, por favor, no quiero que sea como los otros docentes. Suba de manera responsable las diapositivas a Universiclick y la información. Ya está, ¿no? Entonces, lo ha puesto ella, lo ha expuesto y estaba en su derecho. Pero no era correcto si, por ejemplo, esta estudiante directamente se quejaba a su directora de carrera. Ah, que no quiero que haga esto ninguno de mis docentes y demás. No, sino primero hay que hablarle al docente. Tal vez incluso en el caso de este estudiante, más correcto era incluso que me lo diga en el chat privado de Universiclick. Sin embargo, como ninguno de sus compañeros ha protestado, me imagino que ellos también han estado en esa materia con ella y realmente mi colega no subía ninguna información a Universiclick. Entonces, fíjense, los canales son programados.
en la organización formal. Sin embargo, en la organización no formal, muchas veces incluso utilizan canales de comunicación ocultos. Y esto se ve de manera más evidente en las pandillas, por ejemplo, ¿no? Tienen su propio lenguaje de comunicación. Pero también en nuestro grupo de amigos, pues nos hablamos de manera diferente. No es la misma la comunicación que tienes con tus papás que con tus amigos. En el caso del trabajo, no es lo mismo la comunicación que tienes con tus jefes o con tus subalternos que con tus amigos. Las recompensas, fíjense, también son diferentes. Si bien en ambas organizaciones puede haber lo que es por dinero, digamos, como recompensa, sin embargo, es más importante en la organización formal. Fíjense, el dinero se ve como bonos, por ejemplo, podría ser bono de producción. En los colegios, por ejemplo, algunos conocidos profesores me contaban que, por ejemplo, suelen tener varios bonos los profesores de colegio, ¿no? Entonces, son recompensas que probablemente se les da al trabajo que ellos realizan. Ahora, para que te den un ascenso en la organización formal, pues tiene que haber un examen, teóricamente. En cambio, por ejemplo, cuando estás en una pandilla o conoces a alguien de una pandilla, la recompensa puede ser el dinero porque han hecho un asalto jugoso, por ejemplo, en esa organización no formal, pero más que nada, lo fundamental en la organización no formal, ya sea una pandilla, un grupo de amigos, como recompensa está el reconocimiento social. Qué buena persona que eres, qué correcto que eres, qué buen amigo que eres. Esa es la mejor recompensa, el reconocimiento social. No quiere decir que en la organización formal no sea importante el reconocimiento social. También como recompensa es importante el reconocimiento social. Si es que va a ayudar a que el empleado se sienta mejor. Hay organizaciones formales que, por ejemplo, ponen la foto del empleado del mes. Si les hace sentir bien a la persona que es el empleado del mes y a su entorno, hace un clima laboral armonioso, está bien. Pero si eso de que pongan tu foto como empleado del mes no te satisface, entonces no está bien esa recompensa. El ingreso a la organización formal es pues planificado. Hay lo que es la selección de personal. En cambio, en la organización no formal, por lo general, con excepción de las pandillas, suele ser espontáneo el ingreso. O sea, un día tú puedes pertenecer a ese grupo de amigos y al día siguiente, por alguna razón, ellos ya no quieren ser tus amigos. O tú te has aburrido de ese grupo de amigos y simplemente te sales. Es fácil entrar y salir. En cambio, ya les digo, en una organización formal, por lo general, hay lo que es la selección de personal. Y para dejar la organización formal, si se fijan, también está el hecho o de que te despidan o que tú renuncies. En cambio, en la organización no formal depende del tipo de organización. En las pandillas suelen amenazarte de que así nomás no puedes salir, te quedas. Pero de tu grupo de amigos, si quieres, ya no son tus amigos y listo. No les hablas, no interactúas con ellos y si tienes que interactuar muchas veces simplemente es por obligación. Digamos que tienes un grupo de amigos en tu curso de la universidad, pero en una tarea pues se han peleado, no se han llevado bien, entonces seguirán interactuando, pero simplemente como compañeros de estudios, ya no como amigos. La interacción es programada en la organización formal, si se fijan aquí abajo. ¿Qué quiere decir? Que al momento en el cual te contratan debería haber un proceso de inducción. En ese proceso de inducción te tienen que decir cómo vas a interactuar con tu entorno laboral si tienes problemas. Por ejemplo, en la capacitación a los docentes que nos han dicho, si tienen problemas con la plataforma UniversiClick, entonces hay la pestaña en UniversiClick que dice asistencia. Ahí escriben cuál es su problema y nosotros les ayudamos inmediatamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero si tuvieran un problema, digamos, cómo editar un video y no está relacionado con UniversiClick,
Entonces tienen que comunicarse con el área de sistemas de la universidad y ellos les van a ayudar. Entonces, nos han dicho qué tipo de interacción tenemos que tener. Pero cuando a mí me han contratado en la universidad del 2014, por ejemplo, me decían, si usted tiene algún problema de salud, va a interactuar con tal persona. Si usted tiene algún problema con algún estudiante y no le hace caso al estudiante, entonces habla con dirección de carrera. Si tuviera que faltar intempestivamente, se comunica con dirección de carrera, pero además con recursos humanos. Si usted va a dejar de asistir por algún problema no muy grave, entonces tiene que buscar un sustituto. Pero el sustituto es con permiso de dirección de carrera. Entonces, dirección de carrera, pues me pide generalmente el currículum de la persona que me va a suplir. Entonces, fíjense, todo eso te tienen que decir al momento que les contratan. A uno de ustedes recién lo han contratado, por lo que he entendido al inicio de la clase. Todas esas cosas deberían haberle indicado a esa persona. Si tienes este problema, esta es la solución, o esta persona te puede ayudar a solucionar. Entonces, esas son las bases de interacción programadas en una organización formal. Si, digamos, me falta en las clases presenciales, me falta los que son los marcadores de pizarra. Entonces tengo que acudir al Ujier, tengo que saber qué se llama el Ujier, dónde buscar. Fíjense, las bases de apego en una organización formal son importantes. Tú tienes que ponerte la polera de la organización, sentirte parte de la organización, como si fuera una familia la organización formal. Es lo ideal. Cuando trabajas para varias organizaciones formales, es complicado esto, especialmente si las organizaciones se dedican al mismo rubro. O sea, por ejemplo, si eres profesor de varios colegios, 2, 3 colegios, digamos, profesor de inglés, va a ser bien difícil que te pongas la camiseta de cada uno de esos colegios, porque vas a comparar. Y entonces vas a comparar entre un colegio y otro. Y como que va a ser mucho más sencillo que tú te inclines más por uno de esos 3 colegios. Y entonces no seas tanto, o sea, no te pongas la camiseta de los 3 colegios, sino de uno de los 3 colegios. Es mucho más difícil. Pero si trabajas para una sola organización formal, entonces es mucho más fácil que te sientas parte de esa organización. En las organizaciones no formales, las bases de apego son emocionales. ¿Qué quiere decir? ¿Estás por cariño? Buenos días, disculpe, Lick. Sí, te escuchamos. Disculpe, Lick, ahorita me he conectado recién porque estoy en horario de trabajo. Recién voy a arreglar ese tema. Quería avisarle que recién el día jueves me he inscrito a la universidad. Ya. ¿Ahorita estás en horario de trabajo? Sí, trabajo hasta las 6 de la tarde, casi todo el día. Ya, no sé cómo arreglarás para atender a la clase y participar, pero ya sabes que Sí, Lick, hay esas 2 cosas. solo quisiera que, digamos, mantenerle que, en presencia, decirle, ¿no? Que, para que no haya ningún malentendido, ¿no? Ya, en el chat privado de UniversiClick me mandas un documento que demuestre que hay ese cruce de horarios. ¿Ya? Ya, y yo voy a hablar con dirección de carrera también para ver cómo se puede solucionar. Está bien, está bien. Igualmente, mañana, el día del lunes, voy a ir a, ya creo que con mi directora de carrera, ingeniera Torrico, con que íbamos a hablar y configurar mi horario. O íbamos a hacer algo. Ya, hay que Está bien. organizarse bien, pero es bajo tu Está, responsabilidad el cruce de horarios, ¿ya? sí, sí. Está bien, muchas gracias, Lick. No hay de qué. Bien, entonces fíjense, las bases de apego, como les decía, son emocionales. Son emocionales, como que es más fácil encariñarse o incluso tenerle miedo en el caso de las pandillas, esa base de apego, pero muchas veces
gente que ingresa, especialmente adolescentes, niños, como una familia, digamos, que no tienen, o su familia está demasiado desestructurada y entonces la ven a la pandilla como su familia. Entonces, por eso es la base de apego emocional. Igualmente en tu grupo de amigos, pues estás con ellos porque te llevas bien, porque los quieres, las quieres. Es mucho más emocional. En la organización formal no siempre te llevas bien con todos tus compañeros de trabajo. No siempre te llevas bien con tu jefe inmediato superior. A veces hay cortocircuitos, problemas comunicacionales, que han tenido alguna dificultad. ¿Ya? En la organización formal se suele hablar de liderazgo. En algún momento vamos a llevar tipos de liderazgo. Y una investigación que se ha hecho en Bolivia que ha sido interesante también. En cambio, en las organizaciones no formales se suele hablar de lo que es el jefe o la jefa, ¿no? Entonces, no suele haber tanto liderazgo en las organizaciones no formales como lo que debería haber teóricamente en las organizaciones formales. Y las relaciones, ya les he dicho con anterioridad, ¿no? Son formales, hay canales de comunicación que uno debe seguir en las organizaciones formales. Las quejas, por ejemplo. El otro día he ido al Banco Unión, me han dicho que me quite el barbijo, he discutido con la cajera, porque he sabido de casos y han vivido en mi familia, los adultos mayores, justo los dos adultos mayores que van al Banco Unión, que cobran la jubilación y que les hacen quitar su barbijo, justo los dos han tenido coronavirus. Entonces, ¿cuántos jubilados habrá igual que tienen coronavirus por ese detalle, digamos, en el Banco Unión, que tienen que cambiar? Tienen que cambiar hasta que ya no haya coronavirus, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi protesta, he renegado, le he dicho al cajero, pues yo no soy adulto mayor, pero igual me puede dar coronavirus por bajarme el barbijo, por quitarme el barbijo, así sea solo unos segundos, ¿no? Y si yo tuviera, le puedo pasar al cajero o a la persona de plataforma. Entonces, si yo me hubiera puesto a chillar como loca en el Banco Unión, no tenía sentido. Pero sí hay un buzón de sugerencias donde sí me puedo quejar. Igualmente la cajera, si se ponía a gritarme como loca y demás, no solucionaba nada. Ha hablado con su supervisor ha sacado la cabeza y luego no me han hecho sacar el barbijo. Entonces, fíjense, las relaciones, en cambio, en las organizaciones informales, un día le gritas a tu amigo, otro día le hablas en murmullo, no hay problema. Un día le hablas con disparates, si está acostumbrado tu amigo o tu amiga, pues no se hace mayor lío. Pero tú le hablas con disparates a tu jefe inmediato superior y las consecuencias, lo más probable es que no sean positivas, ¿no? Entonces, son diferentes. En la organización formal, pues se habla de lo que es el organigrama. En cambio, en la organización no formal se habla del sociodrama. ¿Qué quiere decir? En el organigrama ya sabemos, ¿no? Está, por ejemplo, la rectora, luego los directores de carrera, los docentes, estudiantes, ujier, porteros, y ya está, ¿no? En la organización formal. Pero en el caso de la organización no formal es a nivel sociodrama. ¿Qué quiere decir? Que es por el rol social que está cumpliendo el miembro de la organización no formal. Un día eres, ya les decía, el líder o jefe de la organización no formal, y otro día eres el cajero, y otro día simplemente eres la persona que cuenta los chistes, o eres la persona renegona del grupo de amigos, o la que se preocupa mucho. Vas cambiando de rol cada vez. Pero es más que nada algo como un sociodrama, como una base de emocional. La comunicación, lo ideal es que en la organización formal sea precisa la comunicación. Lo más precisa posible.
muchas veces, pero por esta precisión que se pide en la comunicación, suele ser más lenta que en la organización no formal. En cambio, en la organización no formal, la comunicación suele ser muy rápida, pero también por esta velocidad muchas veces es imprecisa. O sea, por ejemplo, en tu grupo de amigos, Carla se enfermó, digamos, ponen en el grupo de WhatsApp. Y la otra persona, tal vez alguno de los del grupo, agarra y le llama a Carla y le dice, ¿te estás muriendo? ¿Qué tienes? Una comunicación veloz, pero ni siquiera se ha tomado la molestia de preguntar por qué está enferma, qué tiene en el grupo de amigos. Directamente le ha llamado, te estás muriendo, ¿qué tienes? En cambio, en la organización formal, a ver, en otra universidad donde yo trabajé, comentaron, tal docente tiene cáncer en dirección de carrera. ¿Qué podemos hacer? Y entonces ya era más preciso. ¿Cáncer de qué tiene? Averiguaremos. ¿A qué tiene el cáncer? Ya. ¿Cómo podemos ayudar? Entonces, reunión entre docentes y dirección de carrera. Dirección de carrera, pues consulta con rectorado. Los docentes quieren hacer, por ejemplo, una rifa solidaria. Ya. O un canastón y rifarlo. Ya. Consultará con rectorado si es correcto, o por ahí lo que quieren hacer es averiguar una cuenta bancaria del docente que está enfermo y todos los que deseen colaborar económicamente lo van a hacer. Listo. Pero es más lento. Averiguar a qué enfermedad tiene cáncer, es terminal, no es terminal, cómo podemos ayudar. En cambio, si se fijan en la organización no formal, ha sido violenta la comunicación, sumamente rápida, pero ha sido impreciso. Entonces, digamos, le llamo a Carla para preguntarle cómo estás, qué tienes, y en lugar de contestarle Carla, le ha contestado su hermano o su papá. Y le dice, anteayer le ha dado coronavirus, pero no le ha hecho caso y hoy día la están entubando. Pues por eso yo estoy agarrando su celular. Y entonces la compañera dirá, la están entubando, qué sé yo, tenemos que hacer algo, rezaremos, veremos cómo le podemos ayudar, tal vez económicamente y demás. Pero fíjense, ha sido imprecisa la comunicación por la velocidad. En cambio, en la organización formal, si bien ha sido lenta, tal vez han tardado una semana o más en organizar cómo le van a ayudar a ese docente que tiene problemas de salud, pero ha sido preciso y ha tenido una lógica racional. En cambio, la organización no formal ha tenido una lógica emocional. Se han desesperado por su amiga, por su amigo, que está ahí lo han entubado y demás, ¿no? Entonces, esas son los parecidos y las diferencias entre organizaciones formales y organizaciones no formales. Ahora espero la participación de ustedes. ¿Qué experiencias tienen las personas que trabajan? ¿Se cumplen estas características? Yoli, Te escuchamos, Dani. por ejemplo, yo trabajo en distintas cosas. El trabajo que, lo que realizo de martes a domingo es de mesero. A veces soy mesero, a veces paso puerta, o tan solo a veces puedo ir de despacho. Entonces, cada día puede cambiar. Ya. Entonces, También hay un ya. sistema de organización, hay un organigrama porque hay desde la cabecilla, que es la dueña, de ahí sigue la que controla esa sucursal, que es la supervisora, de ella sigue el caja, el plan de cocina, los meseros, y eso sería. Bien, ¿y tú en qué parte trabajas? Trabajo en la parte de meseros y despacho, Ya, lo que es perfecto. servir y Entonces, ¿sientes que se cumple todo esto que les he explicado? yo siento, sí, 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 Ya, muy bien. la, el liderazgo, todo, porque ahí es como que una familia, porque si uno se equivoca, en sí, la supervisora riña a todos. Es como una familia más o menos.
Ya puede ser como una familia. Llegado el momento, si te has puesto mucho la camiseta de la organización, lo puedes ver como una familia. Pero en el caso Sí. de que le riña la supervisora, no es lo mismo que si te riñera tu mamá, ¿no ve? Es diferente. Exacto, es muy diferente porque, digamos, el horario tiene que ser, cumplirse. Si tú llegas, la entrada es 9, si tú llegas más tarde, entonces ya hay una reducción de sueldo, o sea, de tu día, 15 bolivianos menos, 10, dependiendo. Y no te riñen, pues solo te dice tienes que mejorar y te dice de una parte fuerte, estricta, pero tampoco mala. O sea, la cuestión es de que trates de cambiar. No es como la de lo que te riñe tu papá, tu mamá, porque a veces ni caso, la forma que te riñe, utilizan, es una forma más formal. Ujú. Ya, muy bien. Gracias por tu participación. ¿Quién más trabaja que nos pueda dar experiencia? Alex, ¿trabajas? Sí, licenciada, buenos días. Sí, sí, trabajo, licenciada. Trabajo en una empresa de bienes raíces y, bueno, la comunicación es de cierta manera mixta, porque desde arriba hacia abajo es formal, pero dentro de la línea, dentro de del horizontal, es también hay formal y también hay informal. Entonces, sí cumple muchas cosas, sí cumple, bueno, sí cumple muchas cosas de lo que usted dice, solo que, por ejemplo, en nuestro caso, creo que el formar el equipo, el hacer las cosas ya bastante tiempo, porque ya estoy como unos 3 4 años ahí, Ujú, entonces creo que lo informal se ha vuelto un poco eh, más fácil en la línea horizontal, porque en la vertical sí o sí tiene que ser formal, ¿no? ujú. Pero está bien, eso sí cumple, licenciado. Ya, ¿a qué te refieres con lo informal? ¿Qué cosas de manera informal se dan en ese lugar donde tú trabajas? No sé, o sea, por ejemplo, eh, va a haber, no sé, digamos, en el equipo de ventas va a haber reunión hoy día, sí, o sea, digamos, algo imprevisto, digamos, ¿no? Algo que, digamos, no sé, podría ser casual, solamente con el equipo de ventas, no digamos con el gerente, ni con el jefe, ni nada, sino solamente el equipo de ventas. Después, a ver, un claro ejemplo, por ejemplo, es lo que también me ha pasado, como el ejemplo que usted daba. Había una compañera que tuvo problemas con su hijito y también estaba con problemas de, de un juicio que estaba tratando por el tema de su casa. Entonces, nos dijo, no voy a poder ir, mi hijito se ha internado porque le van a operar y bueno, no, y nosotros ya, no, todos por el chat, ¿no? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y todo eso. ¿Estás bien? Y hemos tratado de irlo a visitar, le hemos se podría decir, digamos, hemos tratado de resguardarla para que no se sienta mal, Ujú, porque afecta eso, ¿no? Afecta en el trabajo, el estrés y todas esas cosas que te vienen externamente del trabajo, de la familia, por problemas así como este de juicio de familia por su casa. Entonces, le ha estresado tanto que se ha puesto a llorar, no sabía qué hacer. Entonces, nosotros como compañeros le hemos tratado de ayudar, ¿no? Más que todo a acompañarla y eh, mm, a calmarla, ¿no? Que no se sienta sola. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que manejamos informalmente. ya, que manejan informalmente, digamos, ese tipo de situación. Ya. Esto de que la hayan consolado, perfecto. Porque al estar ella sin el estrés o con mucho menos estrés, pues va a ser una persona más efectiva en el trabajo. Y llegado el momento en la materia, vamos a ver también que ayuda para detectar síntomas de depresión.
No es o sea, no es una obligación formal, explícita de que tú, si ves a un compañero deprimido o deprimida, le tienes que ayudar. Es más que nada una obligación moral para que tu compañero de trabajo no sea una estadística más de una persona que se ha suicidado tomando raticida, o se ha estrangulado, o se ha tirado del puente trillizo, o del piso de 20 de su edificio. Entonces, para evitar esas cosas, ¿no? Porque muchas veces puede suceder que no te ha interesado los problemas de tu compañero de trabajo y después te has enterado que es una estadística más que se ha suicidado y entonces ahí viene pues tu conciencia. Tú podrías haberte acercado y le podrías haber preguntado, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan renegón si tú no eras así? Pero no lo has hecho. Y después ya les digo, es más algo moral, algo conciencial, por ejemplo. Pero que debería haber ese compañerismo en la organización formal. Si digamos te enteras, tú trabajas en el Banco Central, me estoy acordando, creo que era en el gobierno de transición, y justo el presidente del Banco Central está con coronavirus, pues a nivel moral, digamos, de los compañeros de trabajo, ay, qué macana, pobrecito, ¿cómo está? ¿Lo han tenido que entubar? ¿No lo han tenido que entubar? Y demás, incluso salía en el periódico, me acuerdo. Entonces, fíjense, entonces tiene que haber esa solidaridad. Así sea una persona mala, aunque sea para saber cuán mal está, porque también sí me contaron en un instituto donde estudié inglés que había una docente X en la carrera de economía de una universidad que era tan bruja que cuando se ha accidentado, la mayoría de sus estudiantes han comentado, pucha, qué macana que no se ha muerto, pero por lo menos ese interés, ¿de qué se ha accidentado? Se roto una pierna, ya. Claro que lo ideal hubiera sido que haya solidaridad, a pesar de que no nos llevamos con la docente, pero peor es estar sin docente. Habrá que ver también por qué no se llevaba ese grupo de estudiantes con su docente. Por lo menos una persona más que tenga una experiencia laboral que pueda compartir. Te escuchamos, Laura. Buenos días, licenciada. Buen día. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ya. Dentro de las experiencias formales e informales que he tenido de trabajo, por ejemplo, en estos momentos, una formal es que trabajo como cajera del supermercado de Hipermaxi y nosotros cumplimos lo que son las funciones de ir con uniforme, cumplir el horario y como dice usted, ¿no? Tenemos nuestros inmediatos superiores. Pero también tengo un trabajo informal que me dedico a las ventas, donde mm, no percibo un sueldo fijo, por ejemplo, sino percibo un sueldo por comisiones. Y es bien distinto un ámbito con el otro, porque como dijo usted, en el ámbito formal, por ejemplo, en el supermercado, eh, tratamos de colaborarnos entre todos los que son es como una cadenita. Si no funciona el que repone con el de atención al cliente, con cajeros, no funciona bien el supermercado. Y en la parte informal, por ejemplo, es más de manera independiente. Si no vendo, no gano plata. Entonces, no están a la expectativa de si me pasa algo, no me pasa. Si para esa empresa vendo, está bien, y si no vendo, también está bien, pero no hay esa seguridad o no hay esa empatía, ¿no? De decir cómo estará la señorita o si está mal, está bien. No les interesa mucho esa parte en el ámbito informal, por ejemplo. O sea, ¿tú consideras que vender por catálogo es algo informal? En sí, no son ventas por catálogo, sino son ventas solo por comisiones. Para mí eso sería un poquito informal porque no eh, se lo hace de una manera más, em,
Como que no se depende de un jefe o de un horario y demás. Ujú. Ya. ¿Qué producto vendes por comisión? Me dedico a dos rubros. Vendo productos naturales que son cremas, miel, shampoos, la línea de faciales, por ejemplo, y también tengo otro ámbito donde vendo cámaras, ofrezco seguridad privada, venta de automóviles, por ejemplo. ¿Como el SOAT, cosas así? No, sino son autos de importaciones. Ah, ya. Interesante. La verdad es la primera vez que escucho que si no vendes, no pasa nada, o sea, simplemente te quedas sin dinero y no te votan. Yo he tenido un pariente que ha trabajado, como tú dices, por comisión, vendiendo internet, pero si no conseguía por lo menos 20 clientes en un mes, entonces lo despedían. Pero es interesante saber de que hay trabajos, a pesar de que no tengas ventas, no te despiden. Es interesante. Y Ahora, puedo hablar. sí, te Eh, escuchamos. bueno, también, según lo que les conté más anteriormente, también trabajo de otras cosas y yo creo que en el ámbito formal, como usted dijo, Ujú. sí se cumplen ciertas cosas, pero lo que me llamó la atención de la señorita, de su trabajo, porque generalmente en un trabajo siempre te piden que un mínimo de ventas o un mínimo de producto que hayas vendido a ciertas personas o empresas que vendas tu servicio. Y eso me sorprendió porque si uno no cumple con bueno, segundo, lo que le tocó a mi supervisora, si no cumple o recauda el mismo monto de dinero de lo que se genera el anterior mes, el próximo mes en su sueldo hay una rebaja y es fuerte. Y es porque llama la atención. ¿Por qué ya no estás vendiendo lo mismo? ¿Por qué ha bajado las ventas? Y eso quería Exacto. hablar. Ah, Interesante lo que comentas. Realmente la vivencia también que yo he sabido era justo lo que mencionas, ¿no? Que siempre tiene que haber un número mínimo de ventas. de Si algún ventas, sí. vendedor, inclusive una capacitación, ¿no? En relaciones Exacto. interpersonales para mejorar también tu manipulación, tu poder de convencimiento. Claro, porque eso, según un libro que estaba leyendo, habla mucho de eso. Un buen vendedor, si es de un boliviano, el autor es, no le vendas a la gente, véndele a la mente. Es un cochalo que ahora reside en Estados Unidos. Ese libro trata de más o menos de eso, que tienes que vender y perder el miedo a todas esas constancias, porque si un trabajo te pide, digamos, un número total de ventas, tú trata de exigirte un poco más para llegar a más, digamos. Ya no va a ser, digamos, lo que te han pedido, sino va a ser más. Interesante. Y es bueno que sea un boliviano. A ver si me mandas los datos para ver, ¿ya? Al ¿Está chat bien? Sí, privado sí, de Universiclick. está bien. Bien. Entonces, fíjense, las experiencias son diferentes. Diferentes son nuestros trabajos. Como les digo, va cambiando en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de ustedes trabaja en bienes raíces. ¿Cómo se estará dando, por ejemplo, las ventas en esta época de pandemia? ¿Hay más ventas? Sí, hay varias personas que están trabajando en bienes raíces, que no lo hacían, pero para ayudarse laboralmente lo están haciendo. Y hay personas que realmente son muy buenos y están años, ¿no? Entonces, fíjense, realmente una comisión, un porcentaje de una casa debe ser buen dinero. Imagínense una casa que cuesta, mm, Alex,
Digamos, si tú vendes una casa que cuesta $150,000 o digamos $300,000, ¿cuál sería tu comisión? Mm, licenciada, bueno, este aspecto, por ejemplo, es muy subjetivo porque depende también cómo se haga la negociación con el dueño de la casa. Ya, Em, por ejemplo, si digamos la casa cuesta $150,000, es 3%, ¿no? 3% de comisión. En el caso, por ejemplo, de que la casa cueste ya mucho más, ya se puede negociar, pero hay un tope en el que se puede negociar la comisión. ¿Por qué? Porque ya también el ingreso también es excesivo. mm, Eh, por ejemplo, no somos, la empresa en la que trabajo no es muy tajante en ese sentido como otras inmobiliarias o como otras empresas en las que te cobran lo que es y ya, ¿no? O sea, y sin embargo el trabajo o la gestión es la misma, no cambia nada. Entonces, es así, ¿no? Mucho depende del costo del bien inmueble. Entonces, si digamos tú vendes una casa de $150,000, ¿ganarías 4,500? No, no tampoco, sino ¿El tres que, por por ciento de ejemplo, 150,000 o cómo sería? sí, el 3% de 150,000, pero la empresa se lleva un porcentaje, ¿no? Entonces, más o menos, digamos, sería como unos $2,500, así más o menos, que se llevaría, bueno, que yo me llevaría por la venta de una casa así. Pero tampoco se vende, pues, 4 o 5 veces digo, al mes, ¿no? Una casa de ese precio. Además de que la empresa con la que trabajo está enfocada también en el desarrollo de proyectos urbanísticos, así que también es mucho más fácil las ventas de terrenos. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, es sí o sí el 3%, ¿no? Y eso, se gana el 5% por venta de terrenos. El 5% por venta de terrenos. Sí, Está muy bien. Y tú, creo que tú has dicho que estás 4 años, ¿no? En esto. sí, sí, licenciado. O sea, desde antes del coronavirus, ¿sí? Sí, así es. ¿Cómo ves? ¿Ha cambiado? ¿Hay más ventas? ¿Hay menos ventas? ¿Es más complejo? La verdad es que es complejo y también es que ha reducido bastante el interés porque por, por esto del coronavirus mucha gente ha optado por no invertir, por guardar, digamos, ¿no? Para cualquier cosa que pueda suceder. Y en este caso es la salud. Otro caso importante es que lo que está sucediendo a nuestros vecinos, ¿no? Nuestros países vecinos. El hecho de que Brasil, Argentina, el claro ejemplo, Chile, Perú, han bajado su cambio, por ejemplo, su estabilidad es un poco ya medio tambaleante. De Argentina ni qué decir, pero nosotros, por ejemplo, es por la subvención. Y el mismo presidente Evo Morales dijo de que Bolivia tiene que aprender a vivir sin gas. ¿Por qué? Porque las reservas están acabando. Entonces, la estrategia ahorita del gobierno es el litio. Es por eso que él está apuntando a eso. Y mucha gente se da cuenta, pero también el gobierno a mí me parece que nos miente porque no hay tanta estabilidad como se dice, sino que creo que la gente está resguardando su economía y eso es lo que no haya, eso es lo que provoca la baja fluidez de efectivo, ¿no? Ujú. Entonces, más que todo, están invirtiendo en el exterior. ¿Por qué? Porque al final les conviene, las grandes empresas también están apostando por eso. Entonces, también una competencia muy grande en mi rubro es Santa Cruz. ¿Por qué? Porque los precios son mucho más económicos,
hay terrenos desde $1,000, 3,000. En un buen lugar puedes conseguir hasta de $9,000, ya, digamos, casi poblado. Entonces, es una competencia muy grande la de Santa Cruz, a pesar, bueno, tiene por qué, porque también se está desarrollando mejor, tiene mejores planes, los empresarios han hecho planes o estrategias a mediano y largo plazo, y eso les pone, ¿no? En la parte superior. Ya no estamos como antes, como cuando La Paz era el eje de la economía. Ahora Santa Cruz se ha vuelto el eje troncal de la economía, ¿no? Ya, interesante. Interesante las percepciones que tú nos muestras. ¿Qué pasaría si alguien te dice, quiero que vendas mi casa, pero tiene arraigo? ¿La ofreces nomás la casa? ¿O le dices, No, no, su arraigo? ¿Qué haces? no, no. Es difícil hacerlo de esa manera. No se puede. O sea, no. En sí la casa no se podría vender hasta poder solucionar ese asunto. Entonces, no es correcto que estés ofreciendo mientras tiene el arraigo. Exactamente. Éticamente o profesionalmente y profesionalmente no es ético porque eh, es como venderle un problema en vez de venderle un beneficio al cliente. Entonces, no se puede comprar una casa con arraigo. Se puede, pero no es correcto, ¿no? Porque No sé, el problema no es del cliente que va a comprar la casa, el problema es del dueño actual. ¿Se puede denunciar incluso a la persona que está vendiendo con arraigo o no tanto? En realidad, por ejemplo, si, lo que pasa es que es muy complejo porque mucha gente vende así. O sea, hay muchos asesores independientes, hay empresas Ujú. que también son muy tajantes en ese sentido de que tiene que estar libre de cualquier gravamen, arraigo, o sea, tiene que estar totalmente saneado la propiedad para poderse vender. Pero hay muchas empresas, o bueno, hay otras, bueno, constructoras, hay otros inversionistas, otras personas que compran de acuerdo a su interés, ¿no? Si, por ejemplo, había una casa en La Montes, que es antigua, construcción antigua, pero Ujú. tenía problemas porque estaba hipotecada, tenía creo que 3, 4 dueños, estaban peleados los dueños, después también estaba con gravamen. Entonces, eh, se logró vender la casa. ¿Por qué? Porque el comprador le interesó, ¿sí? Le interesó el lugar. Entonces, él dijo, no, yo lo voy a solucionar, yo quiero este lugar y listo. O sea, se contactó con los 3, 4 dueños y se cerró la venta, ¿no? Entonces, lo único que él hizo fue, digamos, agarrar a sus abogados porque tenía plata, solucionó el problema, creo que en 6 meses o un año más o menos. Y ya, y eso era todo. Interesante. Bien, muchas gracias por la información. Si alguno está interesado, ya sabe más o menos qué cosas tiene que ver, ¿no? Pero fíjense, hay situaciones que están con problemas, empresas que están, organizaciones que están con problemas a raíz de la pandemia. Otras, ya les digo, como los laboratorios, la mayoría de los laboratorios están súper bien. Creo que ha sido a principios de este mes que les dije al de laboratorios Plexus, creo era, ustedes están nadando en plata, así que no pongan pretextos, tienen que darnos atención de punta, la mejor atención, porque ahora si hay alguien que está ganando alguna organización, son ustedes, los del laboratorio. Tienen que atendernos bien, tienen que cambiarse los guantes, tienen que desinfectarse, tienen que darnos rápido los resultados, porque uno tiene que saber si tiene o no coronavirus o si tiene cualquier otra enfermedad que ustedes puedan detectar. Entonces es interesante. Fíjense, en cambio la diferencia con las organizaciones no formales, y les dejo con esa interrogante, analicen su grupo de amistad.
Si conocen a alguien que está en una pandilla, analicen, ¿se cumple lo que les he explicado o no se cumple? Y si no se cumple, ¿por qué será que no se cumple? Fíjense en su grupo de amigos. ¿Realmente será cierto? Yo he salido y he entrado así de fácil a mi grupo de amigos, o han habido muchas restricciones. Voy a dejar de compartir pantalla.